El texto es Segunda de Timoteo, capítulo 4, y particularmente vamos a estar analizando y estudiando en esta mañana del versículo número 3 al versículo número 5. Pero quisiera que pensaran en esto un momento, hermanos, y es, si el Señor les dijera a ustedes, a cada uno de ustedes, que les queda, por ejemplo, una semana de vida, ¿cuáles serían las últimas palabras que ustedes les dirían a sus seres queridos? Piense un momento. Piense primero en esa semana con quién hablaría y piense en esa idea importante que le diría a esas personas particulares. ¿Qué sería lo más importante que les debería decir? Por ejemplo, un esposo puede pensar en las últimas recomendaciones a su esposa. O un padre puede pensar en esas últimas recomendaciones o instrucciones que le pudiera dar a su hijo. Un hijo pudiera darle una despedida o un ánimo a sus padres. Piense un segundo, ¿qué haría? ¿Qué le diría? Muy bien. La razón por la que les pregunto esto, hermanos, es para que nos vayamos introduciendo a lo que quiero compartirles en esta mañana. Y tal vez si hizo el ejercicio conmigo, pudo sentir lo que probablemente Pablo sintió cuando estaba escribiendo esta carta y estas últimas palabras. El apóstol Pablo está escribiendo lo que parece ser es la última carta inspirada por Dios y es dirigida a un hijo, a su hijo espiritual, a Timoteo. Él ya está pronto a partir y Pablo lo sabe. Miren el versículo 6. Dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Cuando uno lee 2 de Timoteo, hermanos, uno debería leerlo con ese sentimiento que tal vez algunos alcanzaron a experimentar haciendo el ejercicio de pensar que van a partir de este mundo y que tienen que decirle algo a alguien especial. Cuando uno lee 2 de Timoteo, uno está escuchando a un Pablo maduro, un Pablo anciano, un Pablo que sabe que va a morir, que sabe que va a ser sacrificado, como dice el texto, que sabe que va a partir a la presencia del Señor. Y una de esas últimas palabras a una persona especial fue a este hijo amado. El capítulo número 4 es el último capítulo de esta carta. Es el último capítulo que él escribe. Y si nosotros quisiéramos saber cuáles son las últimas palabras de Pablo que fueron dejadas a una persona especial para él, deberíamos leer 2 de Timoteo. Y particularmente deberíamos tener en cuenta el capítulo 4, porque Cristo, cuando partió del mundo, cuando ascendió al Padre, Él también dejó unas palabras a sus hijos, a sus hermanos, a sus amigos, antes de partir. Y esas palabras se encuentran en Mateo 28, 19, donde Él dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esas, en un sentido, fueron las últimas palabras del Señor Jesús, de su presencia corporal con los discípulos, hasta que regrese por segunda vez. Pablo también va a dejar unas últimas palabras, y si ustedes quieren saber específicamente cuáles son, se encuentran en el versículo 1 y en el versículo 2. Él no le deja palabras de bienes, de negocios, de nada de esto. ¿Qué le deja? Dice el texto, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Esas son las últimas palabras de Pablo para Timoteo, en una carta donde él sabe que ya va a partir, pero es una carta especial, porque es una carta que es inspirada por el Señor. Tal vez Pablo tuvo otras palabras con Timoteo,
Pero estas palabras son las que nos quedaron a nosotros para recordar y poder ver y comprobar qué es lo más importante para el Señor, qué es lo más importante para Pablo, qué debería ser lo más importante para nosotros como cristianos. Y la respuesta es la palabra, la sana doctrina. Un hombre llamado Martín Lutero una vez dijo: la verdadera sana doctrina es un pilar que sostiene la fe cristiana y la guía en la senda de la verdad. Otro hombre llamado Juan Calvino dijo: la sana doctrina es el faro que ilumina el camino de los creyentes, evitando naufragar en el mar de las falsas enseñanzas. Otro hombre llamado Charles Spurgeon dijo: nunca debemos sacrificar la sana doctrina en aras de la popularidad o el consenso humano, ya que la verdad de Dios es eterna y no puede ser modificada por la opinión humana. Por esta razón, mis hermanos, es que hoy estamos en unos tiempos particulares que es necesario que recordemos estas verdades, porque Pablo, el mismo Pablo que le escribió a Timoteo, le advirtió a Timoteo que iba a haber un tiempo en el cual no nos iba a importar la sana doctrina. Y yo creo que nosotros estamos como parte de ese tiempo, en donde no nos importa la palabra de Dios. Y por esa razón, hermanos, es que hoy vamos a considerar la importancia de la sana doctrina mediante una advertencia que Pablo le hace a Timoteo acá, mediante las consecuencias de una comezón particular que le da a unas personas en los oídos y un llamado especial que el Señor hace a sus hijos. Y he titulado entonces a este sermón: oídos atentos, corazones protegidos, la importancia de la sana doctrina. Así que, mis hermanos, en primer lugar, quisiera que nos adentráramos al texto y vamos a ir al capítulo número 4, versículo número 3, porque allí es donde vamos a comenzar nosotros en esta ocasión particular. Lo que vamos a encontrar aquí es el ¿por qué? ¿Por qué es importante predicar la palabra? ¿Por qué es importante instar a tiempo y fuera de tiempo? En otras palabras, mis hermanos, ¿por qué es importante la sana doctrina? Entonces, hágase usted esa pregunta, ¿cuál sería nuestra respuesta? Porque en estos tiempos las iglesias dicen: no es importante, no importa, lo importante es el amor, dicen. Pero el amor fluye de la sana doctrina. Entonces, ¿por qué es importante? La respuesta de Pablo es porque, dice el verso 3, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y vamos a analizar entonces este primer versículo en donde hallamos la advertencia que Pablo le da a Timoteo acerca de la comezón de oír. Ahora, vamos a ir entendiendo qué significan estas palabras, pero él advierte algo y por eso es importante predicar la sana doctrina. Aquí nosotros vamos a encontrar una idea importante y es cómo algunos hermanos, entre comillas, como algunas iglesias, como algunos creyentes rechazan la sana doctrina. Dice el texto: porque, y esa palabra porque que encontramos allí nos va a conectar la idea del versículo 3 con la idea del versículo 1 y 2. Entonces, como les decía, la razón por la que él le encarga esto a Timoteo, la razón por la que le dice predica la palabra de Dios, es por lo que dice el versículo 3. Para Pablo es muy importante que se predique la palabra con toda paciencia y doctrina, nótenlo ahí. No le deja otro encargo más que este. Pero, ¿qué pensamos nosotros hoy día de la sana palabra? Pensamos, como les decía, que no es importante. Pensamos que el amor es importante, como si pudiéramos separar el amor del fundamento del amor, que es la palabra de Dios. Como si la sana doctrina no fluyera a la vida de piedad y de amor. Hoy se nos dice, por ejemplo, hermanos, que la doctrina es de hombres, que la sana doctrina es intelectualismo, o que la sana doctrina es academia muerta. He escuchado a algunos que dicen así. A veces, yo creo que sí lo es, cuando no se tiene en cuenta el fruto de la sana palabra, que es la vida sana también, una vida piadosa. Pero en general, ese no es el mensaje de la Biblia. La Biblia nos enseña que está pasando algo en nuestros tiempos
que Pablo le advirtió también en los tiempos a Timoteo, y es la razón que da más fuerza a esta advertencia. Entonces nuevamente hago la pregunta, ¿por qué se debe enseñar sana doctrina? Y la respuesta nos la da la palabra de Dios. Porque vendrá tiempo, es decir, miren la palabra ahí en el versículo 3, dice, porque vendrá tiempo cuando, es decir, vendrá un momento en el futuro, es decir, todavía no en los tiempos de Pablo, sino en el futuro, iba a venir algo, iba a ocurrir algo. Es un futuro, es un periodo particular en el que iba a pasar algo, y Pablo, antes de partir a la presencia del Señor, quiere advertirle esto a Timoteo: vendrá un tiempo. Ahora, cuando uno estudia a Pablo, cuando uno estudia el crecimiento de la iglesia, se da cuenta que habían muchos problemas. Por ejemplo, una evidencia de eso es la primera epístola a los Corintios. Uno se da cuenta de todos los problemas que había dentro de la iglesia en ese siglo. Pero aún así Pablo le advierte a Timoteo y le dice, pero va a venir un tiempo futuro que va a ser peor. Va a ser un tiempo en el que va a ocurrir algo particular. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué nos dice el versículo 3? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. La palabra sufrir, que se traduce aquí de esa manera, también se puede traducir como tolerar o soportar. Es la palabra sufrir es aguantar, es padecer, es tener paciencia, es poder tolerar. ¿Y por qué dice esto? Porque vivir la sana doctrina es sufrir, es difícil. Cuando el Señor dice algo y nosotros no lo queremos hacer, es difícil poder doblegarnos ante Él y poder querer hacer lo que Él nos dice. La palabra sana que aparece en el texto también allí es una palabra que se puede traducir como algo que está bien, algo que es bueno, algo que tiene buena salud. Entonces Pablo está diciendo que habrá un tiempo durante el cual los hombres se niegan a oír la buena doctrina. Y a medida que la historia avanza, que el tiempo va a avanzar después de la vida de Timoteo, esta situación se va a hacer peor. Los hombres no soportarán o no tolerarán la verdad. La doctrina es llamada sana también en las Escrituras, hermanos, porque promueve la salud espiritual. Por eso se le llama sana. Sufrir la palabra se relaciona con el verso número 2, por ejemplo. Miren el verso 2. Dice: que prediques, que instes, que redarguyas, que reprendas, que exhortes. Todos estos elementos son lo que significa sufrir la sana doctrina. Es decir, si queremos sufrir la sana doctrina, vamos a ser exhortados, vamos a ser redarguidos, vamos a ser instados, vamos a escuchar predicación, vamos a escuchar corrección, vamos a escuchar ánimo y confrontación, vamos a escuchar de disciplina, vamos a escuchar de consuelo también, vamos a escuchar de amor, de misericordia, de paz, y todo esto es lo que implica sufrir sana doctrina. Pero Pablo está diciendo, algunos en el futuro no la van a querer sufrir. Ahora, miremos un poco más esta expresión, la sana doctrina, porque Pablo es uno de los que más usa esta expresión una y otra vez. Yo quisiera invitarles a algunos textos que nos dejan evidenciar esto. Por ejemplo, vamos a 1 de Timoteo, capítulo número 1, versículo número 10. 1 de Timoteo, capítulo 1, verso 10. Dice el verso 10, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Entonces, miren que es interesante porque en ese contexto, ¿qué es la sana doctrina? El verso 8 nos dice qué es la sana doctrina en ese texto. Dice, pero sabemos que la ley es buena. Es decir, para Pablo, la ley es la sana doctrina. Y todo aquel que se opone a la sana doctrina, naturalmente es o un secuestrador, o un mentiroso, o un perjuro, o un homicida, o un parricida, o un matricida, o un profano, o impío, o pecador, etc.
Pero aquí encontramos nuevamente esa expresión, la sana doctrina. Vamos, por ejemplo, al capítulo 6 de 1 de Timoteo y observemos el versículo número 3 hasta el versículo número 5. 1 de Timoteo, vamos a mirar varios en este momento para comprobar esto, de que esa expresión sana doctrina sale de las Escrituras y que es importante. 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 3 dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Allí encontramos otra vez una expresión similar, sanas palabras. Ahora, pasemos a 2 de Timoteo y miremos, por ejemplo, en el capítulo 1, en el verso número 13, una expresión similar, que es la misma idea de sana doctrina o sanas palabras. Dice el verso 13: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Ahora, vamos un poco más adelante, vamos a Tito, que es la siguiente epístola. Y miremos Tito, capítulo 1, versículo 9. Dice: retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza. La palabra enseñanza en el griego, hermanos, en este caso particular es la misma palabra de doctrina. Ahorita vamos a ver qué significa doctrina, pero esto nos da luz. La palabra doctrina significa enseñanza y aquí se está utilizando como sana enseñanza, y sigue diciendo: y convencer a los que contradicen. Saltemos al verso 13. Dice: este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Y esa palabra fe, ya lo he explicado en algún momento, no significa la fe de creer, sino el conjunto de creencias, es decir, sanos en la doctrina nuevamente. Ahora, en Tito, capítulo 2, miren por ejemplo el versículo 1, dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. El versículo 2 llama a los ancianos de la congregación, es decir, a los más adultos. Dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Llama a los ancianos a ser también sanos en la doctrina. Y en el versículo 8 vuelve y repite: palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Muy bien, mis hermanos, volvamos a 2 de Timoteo, capítulo 4, y hemos visto cómo una y otra vez Pablo usa esta expresión para mostrar la importancia de la sana doctrina. A veces creemos o a veces escuchamos que no es importante, pero noten cómo Pablo una y otra vez lo repite, y muy interesante, y particularmente en las epístolas pastorales, que son las dos cartas de Timoteo y la de Tito. Ahora, ¿qué significa sana? Ya les había dicho algo. La palabra en el griego significa estar sano, estar bien de salud, pero es un término de donde sale una palabra que nosotros usamos, que es higiénico o higiene. La palabra en el griego suena igual y se escribe parecido a la palabra higiene. Algo higiénico es algo como, por ejemplo, lavarse las manos. Es lo que promueve la salud y el bienestar. Por ejemplo, si no se lavan las manos para hacer una cirugía o para preparar unos alimentos, ¿qué pasa? Entonces hay contaminación, hay enfermedades, hay bacterias, hay virus y hay otros microorganismos que pueden afectar. Piense usted en una cirugía, por ejemplo, que se le va a realizar a una persona.
esos doctores se lavan bien las manos porque saben que pueden contaminar a esa persona. Y esa es la palabra que utiliza Pablo cuando habla de sana doctrina. Así la palabra entonces que se enseña o que se dice siempre debe estar sana. La palabra que se enseña siempre debe ser salubre. La palabra que se predica debe ser higiénica, es decir, no debe estar mezclada o contaminada. Eso es lo que significa la sana doctrina. Ahora, ¿qué es doctrina? ¿De dónde sale esta palabra? Entonces, de la palabra doctrina, por ejemplo, salen palabras como doctor. Entonces, uno siempre le dice doctor a los médicos, porque tienen un doctorado, pero no solamente el médico es doctor. Doctor es todo aquel que está instruido y es especializado en algo particular. Por eso, doctor, doctrina. Entonces, de ahí salen palabras como esto. La palabra doctrina, para usted entenderla fácil, hermano, es enseñanza. Es decir, está diciendo una enseñanza sana, una enseñanza higiénica, una buena enseñanza. Eso es lo que significa. La gente, por ejemplo, al escuchar a Jesús, se admiraba de su doctrina. Es decir, se admiraba de lo que Él enseñaba. Jesús era un doctor de la revelación de Dios. Era el mayor doctor de todos, el mayor experto, maestro. A veces la palabra se traduce como enseñanza, como nosotros vimos. Por ejemplo, ahí mismo en 1 Timoteo 4:13 dice: entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Y la palabra que se utiliza allí en el griego es la misma palabra que aparece aquí en el versículo número 3 cuando dice: no sufrirán la sana doctrina. Así que, ¿qué es la sana doctrina? La sana doctrina es un conjunto de enseñanzas y creencias que están en línea con las Escrituras. Para que sean higiénicas, para que sean salubres, deben ser conforme a la palabra de Dios. Entonces, es un conjunto de enseñanzas y creencias que están en línea con la palabra de Dios y la verdad revelada allí. La sana doctrina es aquella enseñanza que no se desvía de lo que Dios ha revelado a través de su palabra. Y es fundamental para vivir una vida cristiana sólida y agradar a Dios en todas las áreas de la vida. Entonces, por ejemplo, si usted quisiera saber cómo debe vivir, lo que debe buscar es la sana doctrina. Si usted quisiera congregarse en una iglesia bíblica, lo que debe buscar de cómo debe ser una iglesia bíblica es la sana doctrina. Si usted quiere ser un buen padre, lo que debe buscar es qué dice la sana doctrina, es decir, qué dice la palabra, pero qué dicen esos maestros que exponen esa palabra. Y esa palabra debe ser en conformidad a esto. Pero esto es lo que no quieren estos hombres de los cuales Pablo está advirtiendo. Nuevamente el texto dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Y la pregunta sería, si no quieren escuchar la sana doctrina, ¿qué es lo que quieren escuchar entonces? ¿Qué es lo que las personas hoy y las iglesias hoy quieren escuchar si no es sana doctrina? Y Pablo nos responde también esa pregunta. Lo que ellos quieren escuchar no es la sana doctrina, sino es una enseñanza complaciente. Sigue diciendo el texto, sino, es decir, en cambio, en vez de, me está diciendo el texto, en vez de escuchar sana doctrina, ¿qué es lo que van a tener? Dice el texto: teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Es decir, que esto de la comezón de oír, hermanos, para Pablo en este texto particular, es el contraste a la sana doctrina. Entonces, no quieren sufrir, pero quieren rascarse el oído. Ahora, ¿qué significa comezón de oír? Entonces, la palabra comezón significa tener una picazón, es tener una ansiedad por algo, es desear o escuchar algo específico, algo que me sacie eso. ¿Alguna vez le ha dado picazón en el oído? Uno quiere como rascarse con el dedo, como yo he visto algunos con unas cucharitas pequeñas que se rascan y que les pueda dar placer. Más o menos es lo que Pablo quiere transmitir con esta idea de comezón de oído. Pablo está diciendo que hay personas en la iglesia, en Éfeso, donde está Timoteo, en Fontibón, donde estamos nosotros, donde van a llegar personas o hay personas que tienen un problema en sus oídos. Es una irritación que quieren que se alivie. Es una rasquiñita ahí que no aguantan. Es una ansiedad, es una irritación que quieren aliviar. Entonces, la palabra comezón para Pablo es una figura de tener un deseo irritante.
Su anhelo es tener maestros que se adapten a sus propios caprichos o gustos pervertidos, y él ya había advertido esto antes. Miren, por ejemplo, en el capítulo 3 de 2 de Timoteo, el versículo 1 al 5, dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Entonces noten que ya Pablo reiteradamente le había advertido a Timoteo que iban a venir ese tipo de personas. Entonces, eso de tener comezón de oír, nosotros pudiéramos traducirlo con lo que acabé de leer. Entonces, ¿qué es tener comezón de oír? Es el vanaglorioso, es el ingrato, es el que quiere que se le justifique todos sus pecados. Es el que no quiere escuchar juicio para él, sino que le digan: estás bien. Lo importante es que estás bien. Lo importante es cómo te sientes. Lo importante es cómo vives tú. Y entonces todo esto lo encontramos aquí en esta porción. Los propios gustos, es lo que está diciendo Pablo. Van a haber hombres que se van a regir por sus propios gustos y van a vivir de esa manera, apartándose de la verdad. Van a llegar a la iglesia como cuando se llega al supermercado para ver qué les gusta y qué no les gusta. Van a tomar lo que les sacia y lo que no, simplemente van a ir a buscarlo a otro lugar. Hoy, a las personas, hermanos, y eso lo hablábamos con los hermanos temprano atrás, hoy a las personas les gusta ir a las iglesias donde no les digan nada. Si es posible, que ni los saluden, que no le exhorten, que no le confronten, que ni le llamen al arrepentimiento. Es más, un lugar donde ni se hable la Biblia. Son los tiempos que Pablo advirtió en este texto. Ahora, estos hombres de los que está hablando el texto no quieren que se les predique la sana doctrina, sino que se sirva de entretenimiento a sus caprichos personales. Ellos no se contentan tampoco con uno o dos predicadores. Ellos amontonan, y miren la palabra allí en 2 de Timoteo 4:3, dice: sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros. Es decir, ese se, que aparece, esa palabra se ahí, es ellos se amontonarán, ellos acumularán, ellos traerán a uno sobre otro de estos maestros que no se van a saciar de oír. Y lo que quieren oír son cosas nuevas, son novedades que les calmen el picor que tienen en los oídos. Hay un ejemplo de ese agrado de oír cosas nuevas, de maestros que proporcionan ese placer en Hechos capítulo 17. Vamos allí un momento y miramos este caso. Ahora, miren lo interesante de Hechos 17, ya lo voy a decir por qué. Hechos 17, verso 19. Miren que había unas personas en Atenas, y esto a veces nosotros no lo entendemos muy bien, pero ya les voy a explicar por qué es así. Pero miren Hechos 17, versículo 19, dice: y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Verso 20, pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Versículo 21, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. ¿Quieren saber, por ejemplo, por qué hoy día no es tan eficaz la predicación de la palabra en un parque o en un lugar público? Porque es que en ese tiempo no habían celulares, no habían televisores, no había internet, y en lo que ellos se entretenían muchas veces era en pasar por un lugar o llegar a un lugar particular y empezar a escuchar lo que se enseñaba, lo que se decía.
Entonces, muchas veces los cristianos aprovecharon esos espacios para ir a predicar la palabra del Señor. Pero miren cuál era el espíritu de estos atenienses. Ellos no estaban buscando en este caso a Pablo para que les hablara la palabra de verdad, sino que esa palabra de verdad para ellos era algo nuevo, algo novedoso. Y entonces lo llamaron y querían escucharlo, y el Señor usó ese medio para poder predicarles entonces la palabra de verdad. Pero miren que eso pasa hoy día. Hoy hay un movimiento popular entre los cristianos que es la reforma. Es algo nuevo, es algo novedoso, tenemos que escucharlo, no porque crean que es la verdad, sino porque es algo novedoso e interesante. Entonces vamos a mirar, vamos a estar en contra de todos los demás, nosotros somos los que tenemos la razón, y realmente no se adentran a lo que es la sana doctrina. Y eso es lo que Pablo le está advirtiendo a Timoteo, y volvamos otra vez a Timoteo, le está diciendo, no solamente va a pasar eso, sino que se van a cansar de eso y van a buscar algo más y algo más y algo más, y siempre van a estar en esa búsqueda, no se van a cansar, y entonces van a amontonar maestros conforme a sus propias concupiscencias. Entonces, ¿quiénes los van a amontonar? Ellos mismos. Esas personas que tienen comezón de oír van a amontonar, y la palabra amontonar se puede entender, hermanos, como poner uno sobre el otro, así. Es apilar, pudiéramos entenderlo mejor. Es juntar una gran cantidad de algo. Por ejemplo, piense en el lavaplatos de la cocina, allí se apilan los platos para lavarlos. Es decir, que Pablo le está diciendo a Timoteo que no van a tener solamente un maestro, dos maestros dentro de la iglesia, sino que van a haber muchos. Es como el acumulador compulsivo. Espero no vayan acá, pero ¿qué pasa con el acumulador compulsivo? Él empieza a recoger cosas, y esto me va a servir, y esto de pronto me va a servir dentro de 20 años, y esto tal vez me puede servir para esto o aquello, y empieza a acumular y a apilar cosas. Y cuando se da cuenta, tenía una casa grande y ahora solamente puede tener un pequeño espacio para poder caminar, comer o dormir. Hermano, si tiene muchas cosas en su casa y acumula cosas por doquier, tal vez es porque tiene una situación que quiere cubrir con todo lo que apila. El problema no está en lo que apila, el problema está en esa situación que usted no ha resuelto. Entonces muchas veces, por ejemplo, cuando un hijo se va, ¿qué hacen los padres? Tratan de cubrir esa pérdida con cosas y empiezan a apilar cosas, ¿no? Tienen que confrontar esa salida de ese hijo de su hogar a formar un nuevo hogar y no debe acumular cosas. Y así son estos hombres. El problema de estos hombres es el pecado. El problema de estos hombres no es acumular cosas, sino resolver ese problema. Deben resolverlo delante del Señor. Pero ellos lo que hacen entonces es acumular falsos maestros que los justifiquen, y el problema del pecado y de la maldad nunca será justificado, y menos en el día final. Al final van a estar con la casa repleta de falsos maestros y no les va a servir absolutamente de nada. Ahora, estos maestros de los que habla el texto son doctores, son instructores, son expertos, pero no de la sana palabra. Son expertos conforme a qué, o en consonancia a qué, o de acuerdo a qué. El texto me lo dice: a las propias concupiscencias de los que están acumulando a estos falsos maestros. Ahora, ¿qué significa la palabra concupiscencia? Entonces, la palabra concupiscencia generalmente se puede traducir como un deseo desmedido. A veces la Biblia la utiliza de manera positiva. Por ejemplo, Filipenses capítulo 1, versículo 23 dice: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo, ahí está, de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Entonces Pablo está diciendo, no sé si quedarme con ustedes o estar con Cristo, porque tengo deseo de estar con Cristo. Entonces la palabra ahí deseo es concupiscencia. Pero en ese contexto, son muy pocos los contextos en los que se utiliza de manera positiva. Es un deseo desmedido de Pablo por estar con el Señor. Pero generalmente la palabra, cuando se traduce como concupiscencia al español, es un deseo pecaminoso. Es una codicia profunda, es una pasión por lo prohibido. Y entonces, si leyéramos 2 de Timoteo en otra versión, diría lo siguiente: porque llegará el tiempo cuando no tolerarán la sana doctrina,
Por el contrario, juntarán para sí una gran cantidad de maestros que les dirán lo que desean oír, conforme a sus propios deseos pecaminosos. Es decir, esta gente está buscando falsos maestros. Miren que a veces uno dice, los falsos maestros son malos, pero esta gente también es mala, porque los busca a ellos, y ellos están ahí haciendo fila para poder enseñar estas cosas. Por eso es que dice, sus propias concupiscencias, es decir, de ellos mismos, sale de ellos mismos. Miremos, por ejemplo, otro texto que habla de esto, Segunda de Pedro, vamos allí, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3. Miren que Pedro también advierte lo mismo, segunda de Pedro 3:3, y no pierda Timoteo para regresar allí siempre. Segunda de Timoteo 3:3 dice Pedro advirtiendo también, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Ahí está nuevamente, sus deseos, los deseos del interior. La mayoría de esta gente, hermanos, está engañada porque quieren estar engañados. No quieren salir de la rascadera de su comezón, quieren seguir rascando, seguir acumulando lo insalubre, lo antihigiénico, lo contaminado. Seguirán contaminados y enfermos hasta su fin. Si alguno, tal vez, está entre estos hombres, sea advertido con esto y salga de allí, deje de acumular, lave su alma con la palabra de verdad. Por eso, todas estas cosas de estos maestros son basura, son contaminación. Entonces, si la sana doctrina es un polo, el polo opuesto, ¿cuál es? La contaminación, una enseñanza contaminada, una enseñanza antihigiénica, una enseñanza insalubre, una enseñanza que produce enfermedades, que produce maldad, que produce pecado. Es una falsa enseñanza. Y Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado, predica la palabra, no te canses de predicar la palabra, persiste en la sana doctrina, persistan en la sana doctrina, porque vendrán tiempos. Así llegamos entonces a nuestra segunda idea. Nuestra primera idea es la advertencia de la comezón de oír que acabamos de ver. Pero nuestra segunda idea es la consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia de oír a estos maestros? ¿Cuál es la consecuencia de tener esta comezón y saciarla de esta manera? El verso 4 nos lo dice. Dice allí en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 4, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Cuáles son las consecuencias de rechazar la sana doctrina y de seguir las concupiscencias? Pudiéramos pensar en dos según este texto, hermanos. La primera, una inevitable apostasía. Una inevitable apostasía. Dice el texto, y apartarán de la verdad el oído. Ahora, la palabra apartar aquí no es la misma palabra para apostasía, pero su significado es muy similar. ¿Cuál es la diferencia entre esta palabra apartar y la palabra apostasía que aparece? Creo, hermanos, según lo que estuve viendo, que la diferencia podría estar es en de qué se apartan. Entonces, por ejemplo, el apóstata es aquel que se congrega con nosotros, que vive un tiempo con nosotros, pero después empieza a pecar y se va de la iglesia. Se aparta de la verdad y de la iglesia. Pero en este caso parece ser que el que es apóstata no es el que se va de la iglesia, porque sigue en la iglesia, sino que se aparta de la verdad solamente. Es decir, él sigue congregándose, pero él ya no cree la verdad. Él sigue congregándose, pero apenas llega a la casa empieza a escuchar a falsos maestros, empieza a escuchar a falsos pastores, empieza a escuchar a falsas iglesias, a todas estas cosas que le van a contaminar. Y lo que está acá lo rechaza, no le gusta, pero sigue acá, tal vez por compromiso, por cultura, por práctica, por tradición, alguna cosa. Pero este es aquel que tiene comezón de oír. Es decir, hermanos, que probablemente entre nosotros
Hay algunos que tienen los oídos irritados. Hay algunos que tienen comezón de oír. Y tal vez me están escuchando en este momento. Y lo que yo les digo es, no les va a servir de nada esos falsos maestros que les justifican sus pecados. No les van a servir de nada, les va a seguir irritando el oído. Lo único que les va a sanar el oído es la sana doctrina. La única cura es la palabra del Señor, y esa palabra usted debe responderla con arrepentimiento, con cambio de mente y de corazón, y vivir para la gloria del Señor, con la gracia del Señor. No hay otra forma de salvarse de esto. Así que probablemente esa es la diferencia de esta palabra. Entonces, no se aparta de la iglesia, pero se aparta de la verdad. Es decir, pueden seguir en una iglesia, pero no en la verdad. Es como el mensaje de Cristo a la iglesia de Sardis. Por ejemplo, vamos a Apocalipsis capítulo 3 y vemos allí. Apocalipsis capítulo 3, verso 1 y 2. Miren que a Sardis le pasó esto. Apocalipsis 3, verso 1, y piense en Sardis como una iglesia hermana, y piense que si le pasó a Sardis, le puede pasar a Fontibón, y le puede pasar a cualquier otra iglesia. Leamos, versículo 1 y 2, dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto, es decir, Cristo, dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Entonces miren que esta era una iglesia que seguía siendo iglesia, que seguía haciendo el culto de adoración, que seguía celebrando la cena del Señor, pero le dice el Señor Jesucristo, tienes nombre de que vives, pero estás muerta. Entonces podemos tener todo y podemos parecer una iglesia, pero tal vez estamos muriendo. Y note cómo el Señor no juzga a una persona, sino a la iglesia en general. Porque es que cuando uno tiene comezón de oír, entonces le pega esa comezón al que está al lado, y el otro se la pega al otro. Y después entonces el pastor, sin querer también, es un hombre falible, se puede inclinar a empezar a hacer chistes, a no hablar tanto del juicio de Dios y de la disciplina, porque parece que no agrada tanto, no gusta. Cuando se baja del púlpito, entonces le dicen, fue duro, fue difícil escuchar, no está bien. Entonces, hermanos, ahí es donde entra el Señor Jesucristo y dice, no, yo conozco sus obras, Fontibón. Y puede ser que tengan nombre de que están vivos, pero están muertos. Arrepiéntanse. Entonces imagínense que el Señor nos dijera eso tan terrible. ¿Doctrinas como cuáles? ¿Cuál es la sana doctrina? Doctrinas, por ejemplo, como el Día del Señor. No hable del Día del Señor porque es legalismo, pero la Biblia lo dice. Doctrinas como el principio regulador que regula la adoración para el Señor. Doctrinas como la disciplina eclesial, como los roles redimidos. Doctrinas elementales de la vida cristiana, de una iglesia sana, para la gloria del Señor. Pero no hablemos de eso, porque eso no es lo que nos va a curar nuestra comezón. Los hombres entonces se apartan de esta verdad y se vuelven a lo malo, se vuelven, dice el texto, a las fábulas, a los mitos. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 6, dice por ejemplo, de las cuales cosas, bueno, leámoslo desde el 5 para entender. Voy a leerlo. 1 Timoteo 1:5 dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Es decir, que esta gente, estos maestros que se amontonan delante de esta gente que le da comezón de oír, no saben ni lo que hablan, no saben ni cómo utilizar las escrituras. La ley es buena, sigue diciendo el texto. Y eso es lo que ellos hacen, se apartan a vana palabrería, se apartan a la mentira. Según de Timoteo 4, verso 4 dice, y apartarán de la verdad el oído
y se volverán a las fábulas. Es lo mismo que también Pedro denuncia cuando dice que el perro vuelve a su vómito. Entonces, estaba en el vómito, sale, se va para donde el Señor, pero se cansa y vuelve otra vez al vómito a comerse el vómito. Entonces es una ilustración repulsiva, pero Pedro la usa precisamente para decir que esto es lo que hace esta gente. Sale de la basura, se bañan y salen otra vez y se tiran a la basura y se contaminan. Entonces lo que hacemos a veces, o lo que hacen algunos en la iglesia, y digo hacemos porque a veces también como verdaderos creyentes pudiéramos flaquear y caer, cansarnos, apartarnos, endurecernos, y nos tiramos allá a la inmundicia, a la contaminación, a lo que es en contra de la justicia y la santidad del Señor. La cuestión aquí, hermanos, que quiero recalcar, es que no está hablando de iglesias falsas. Pablo le advierte a Timoteo que esto pasará en Éfeso, aún en la iglesia que él está pastoreando. Por eso le está advirtiendo, tenga cuidado. El Señor también nos advierte a nosotros para que tengamos cuidado de no desviarnos de la verdad y no ir conforme a nuestros gustos, prefiriendo lo que nos conviene en nuestro corazón, que es engañoso, en vez de seguir el camino correcto. ¿Y cuál es la consecuencia? La consecuencia es el error, el engaño. Es decir, en primer lugar, la consecuencia es apostasía, el apartarse de la verdad, pero también hay otra consecuencia que es el engaño. O sea, no solamente se aparta uno de la verdad, sino se va a la mentira. Y dice el texto, y se volverán a las fábulas. La palabra fábulas, hermanos, que aparece en este texto, también se puede traducir como cuentos. La palabra en el griego se puede pronunciar como mitos, de donde sale nuestra palabra mitos. Y tal vez esa palabra mito suena familiar, pero hay otra palabra que suena más familiar que procede de esta: mentiras. Se van a apartar de la verdad y se van a la mentira. Se van a apartar de la verdad y se van a los cuentos, a la vana palabrería, a la falsedad, a los mitos. Este es el término que se usa para hablar tal vez de dos problemas que estaba teniendo la iglesia de Éfeso. Una de esas eran las fábulas judaicas, otras eran las genealogías de los judíos y otros eran los errores gnósticos. Ahora, no quiero adentrarme tanto en cuáles eran esas fábulas y todo eso, porque en general Pablo las resume como mitos. Y esos mitos deben ser contrastados con aletheia, que es la palabra en el griego para verdad. Ese es el contraste, verdad, mentira. Entonces de aquí sale esa palabra mentira. Por ejemplo, les voy a dar un caso para que me entiendan de qué son esas fábulas en nuestro contexto. Hablemos de los que se han llamado los escatólogos, por ejemplo. Los escatólogos son aquellos que solo hablan misterios, enseñan teorías, que Génesis 1 es diferente a Génesis 2, porque en medio de ellos habían miles de años y hay edades diferentes y cosas que pasaron y seres celestiales y gigantes y todas estas cosas, y se la pasan en eso 20, 30 años. Y la gente, wow, por YouTube, miles de vistas, por televisión, alto rating. Y siempre están hablando de eso, son especialistas, son maestros en eso. ¿Y saben por qué tienen tantos seguidores? Porque los que los siguen tienen comezón de oír, quieren hablar de los misterios, quieren hablar de las cosas especiales, de esas fábulas, de la mujer de Lilith, de los Nefilim, de todas esas cosas que no tienen ninguna relevancia para la vida cristiana, que no nos ayudan a vivir conforme al Señor, que no ayudan a tener una iglesia sana, y de eso nunca tocan cosas, porque si las tocan, entonces la gente se va a ir. Entonces tienen que rascarles el oído a todas esas personas. A veces no se hace con intención, pero a veces, por tener ese espíritu, empiezan con estas teorías, escarban cosas irrelevantes y se quedan como en un círculo vicioso de buenos maestros, de buenos pastores y buenos predicadores. Porque aún, hermano, lamentablemente, eso le puede ocurrir hasta a un pastor bíblico. Le puede ocurrir a un cristiano, le puede ocurrir a un maestro, y debemos por eso tener cuidado, y por eso Pablo advierte a Timoteo. Timoteo para Pablo era un joven y tenía ciertas luchas, y por eso Pablo en las últimas palabras, en la última carta que le escribe, le dice: predica la palabra con toda paciencia y doctrina, ten cuidado. Y en otra parte le ha dicho, ¿no? Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina.
porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Así que hay que tener cuidado con esto. Son cristianos los que se apartan o que parecían cristianos y que siguen creyendo que lo son, es decir, están engañados. Siguen diciendo, no, yo me voy a salvar, estoy bien, pero están viviendo totalmente en contra de lo que el Señor les está diciendo. Y Pablo tenía en mente, particularmente en este texto, las fábulas judías, los cuentos griegos y un gnosticismo que hablaba de misterios que hoy día también existe, que habla de misterios, de cosas que solamente algunos pueden llegar a alcanzar. Dice un hombre lo siguiente: uno se sorprende de las fábulas a las que la gente recurre. Las fábulas del catolicismo romano, por ejemplo, el purgatorio, la salvación por las obras, la invocación de los santos, la infalibilidad del Papa, las fábulas de los teólogos que reinterpretan las escrituras de acuerdo a la razón humana, las fábulas del evolucionismo, las fábulas de la astrología y de otras supersticiones, las fábulas de los mormones y de los testigos de Jehová, las fábulas del movimiento Nueva Era Cristiana, y la lista es interminable. Esto puede ser un ejemplo de qué son estas fábulas, de qué es lo que Pablo estaba advirtiendo en este texto cuando dice: y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pregunta: ¿qué cuento o mito está creyendo usted? Piense tal vez si tiene algún mito, alguna fábula, algún cuento. Le puedo dar una sugerencia de lo que tal vez usted está creyendo. Que no importa cómo viva, de todas maneras se salvará. ¿Ese será el mito que está creyendo? ¿O que no importa la forma en la que adore al Señor, lo importante es la intención? ¿O que no hay necesidad de congregarse, pues es suficiente mi relación personal con Dios? ¿O que lo que sé no tiene nada que ver con lo que hago? Todas estas cosas son mitos que nosotros pudiéramos tener en nuestro corazón. Puede ser que estemos en alguna de estas. ¿En cuál está usted? Tal vez me faltó decirle alguna, tal vez me faltó pensar en alguna en la que pudiéramos caer, cualquiera de nosotros. ¿En cuál está usted? ¿En cuál mentira podemos estar? Y aún así la defendemos y citamos malos maestros para justificarnos, para escudarnos en alguna área. Hay muchas otras cosas y hay muchos otros cuentos que se echan hoy en la iglesia. Y los invito, mis hermanos, a que reflexionen en cuál tal vez usted está creyendo, porque tiene tal vez una pequeña picazón en el oído. Así llegamos entonces, mis hermanos, a la tercera idea de esta mañana. El llamado ante la comezón de oír, que se encuentra en el verso 5. Y quiero avisarle que no pretendo explicar el verso 5, sino notar dos ideas importantes de este. La primera idea que aparece en el versículo 5 es el contraste cristiano a la comezón de oír. Y solamente enfatizar esto que dice el verso 5. Pero tú, Timoteo, debía hacer totalmente lo contrario a lo que Pablo estaba advirtiendo, describiendo y llevando a la consecuencia de este extravío. Timoteo debía enseñar la verdad conforme al Señor y no conforme a gustos pecaminosos. Por eso él le dice como en ese pero tú no participes de esto, pero tú no debes ser así. Escuche la voz del Señor en esta mañana, hermano, diciéndole a usted no debe ser así. Si tiene amigos cristianos y todos son así, usted no debe ser así. Si en la iglesia son así, usted no. Si en su familia quiere ser así, usted no. Usted debe seguir la sana doctrina, debe seguir las sanas palabras del Señor, aunque todo el mundo esté en contra suya, aunque todo el mundo estuviera en contra de Timoteo. La misión de Timoteo requería valor y convicción. Ese es el mismo valor y convicción que debemos tener nosotros, mis hermanos. Así la iglesia solamente se quede con 5 personas, hermanos. Estamos con el Señor. Y es la sana palabra de Él. De cada iglesia, de cada maestro y de cada pastor, la responsabilidad que tuvo Timoteo es la misma responsabilidad que se tiene. Nuestra iglesia tiene la responsabilidad que tuvo Timoteo del pero tú. Y dice el texto, pero tú sé sobrio en todo,
soporta las aflicciones. Miren, los otros no quieren sufrir, estos tienen que sufrir. Y esas son las consecuencias o el costo de la sana doctrina. Uno es el contraste cristiano, ese es el llamado, pero el otro es el costo. Es difícil. La sana doctrina tendrá un costo. Mientras que los demás no quieren sufrir la sana doctrina, nosotros debemos sufrir la sana doctrina y además, dice el texto, sufrir adversidades de creer en lo verdadero, en lo correcto, de ser rechazados, de ser señalados, de ser burlados, de ser juzgados, pero eso no importa. Lo que importa es la verdad del Señor. Timoteo debe seguir siendo sensato, con una mente clara. Eso es lo que significa ser sobrio, de mente cabal, de mente clara. O sea, a pesar de que todos están alocados, trastornados, haciendo lo malo, Timoteo debía estar sereno. La sana doctrina, hermanos, demanda sacrificio. Enfrenta dificultades, persecución, aflicción, burla y desdén. Sin embargo, es el mandato del Señor. Es lo correcto en cada área de nuestras vidas. No podemos decir que somos de sana doctrina, hermanos, si no vivimos conforme a estos principios. No podemos decir que tenemos la sana doctrina cuando en la iglesia estamos contentos con el pecado de la fornicación, del adulterio, de las mentiras. Nos jactamos de decir que somos de sana doctrina, pero vivimos como la sana doctrina. Ese es el llamado que Pablo le hace a Timoteo. Y hermanos, es el llamado que el Señor nos hace a nosotros también. ¿Es difícil? Sí. Soporta las aflicciones. Sufre la sana doctrina. ¿Quién dijo que iba a ser feliz y tranquilo y fácil? El Señor nos está advirtiendo, pero es lo correcto, hermanos. A pesar de los intentos de algunas denominaciones e iglesias por diluir la sana doctrina para no ofender o ser considerados legalistas, debemos recordar que somos discípulos del Señor, siervos de Cristo, hijos de Dios que le obedecen. Y si obedecer a la sana doctrina es ser llamado legalista, entonces seamos los más legalistas, hermanos. Porque así es como el Señor nos manda. Negar la sana doctrina es considerar lo sano como contaminado y así evitar sufrir penalidades y cambios de acuerdo a la palabra de Dios. Cada doctrina, hermanos, cada punto de vista de las Escrituras debe ser sometidos a la prueba de la palabra. Y si lo que hemos creído no se alinea con la voluntad de Dios, ¿qué debemos hacer? Debemos recibir la luz que Él nos da y permitir que el Espíritu Santo transforme nuestro entendimiento. No transformar a Dios para nosotros, sino Dios transformándonos a nosotros. Así es como se produce la reforma, al alinearnos completamente con la palabra de Dios. No importa si usted toda la vida creyó eso, hermano. Si la Biblia le dice otra cosa, cámbielo. Pídale al Señor fuerzas, pídale al Señor de su gracia para poder cambiar, confrontarse y convencerse. Porque muchas veces se predican cosas muy claras en las Escrituras, hermanos, y aún así no se creen. Y no se creen porque no hayan buenos argumentos. No se creen porque no se quieren creer. Y ese es el problema muchas veces. Por eso es de vital importancia que la iglesia y sus pastores permanezcan sobrios, sensatos, y que no sucumban a las tentaciones de adaptar su doctrina a lo que la gente quiere oír. Nuestra enseñanza debe ser sana según la verdad revelada de Dios. Una iglesia, hermanos, sin doctrina es como una casa sin estructura. Es como un edificio sin fundamento. La iglesia necesita la palabra de Dios para sostenerse. A veces hay diferencias entre iglesias. Existen diferencias entre iglesias por la sana doctrina. Pero esas diferencias son relevantes, hermanos. Es diferente, por ejemplo, procurar hacer un culto rápido del día del Señor para ir a jugar fútbol, que guardar su día completo y estar concentrados en la adoración y no en qué va a pasar por la tarde o qué vamos a hacer para divertirnos después de la adoración. Eso es importante, es relevante. Algunos dicen, no, eso no importa. ¿Por qué se dividen? ¿Por qué se separan? Pero ¿qué dice la sana doctrina, hermanos? Que juguemos fútbol, que nos divirtamos, que el culto sea aburrido y que busquemos la mejor forma para irnos rápido, o que adoremos al Señor en su santo día, que nos gocemos en este día, que le alabemos, que le reconozcamos, que nos refresquemos en Él, que nos reposemos en Él. Eso es relevante, hermanos. Algunos dicen que eso no es relevante. Es relevante considerar que la salvación en Cristo Jesús siempre ha sido por medio de la fe.
fe en la promesa en el Antiguo Testamento, fe en el pacto consumado en la sangre de Cristo en el Nuevo. Es relevante considerar cómo se le debe adorar a Dios, conforme a lo que nos parezca chévere, conforme a la celebración de cumpleaños, incluyámosla, y de días y de personas especiales que nada tienen que ver con la verdadera adoración de Dios, que es solamente a Dios, conforme al plan de Dios, conforme a la regulación y mandatos de Dios para adorarle. Eso es relevante, hermanos. Es relevante entender que toda la Biblia es útil para el cristiano y no solamente el Nuevo Testamento, siendo el Antiguo más bien como historias de carácter moral o con moraleja, cuando toda la Biblia es palabra de Dios. Es relevante saber cómo se debe gobernar una iglesia. ¿Qué dice el Señor de eso? ¿Qué dice el Señor de la membresía? ¿Qué dice el Señor de la disciplina, de las ordenanzas? Y la lista seguiría, hermanos. Pero nos dicen, no, eso no importa. Como ven, la sana doctrina, hermanos, determina por qué camino vamos a seguir, qué camino vamos a tomar. Y si somos convencidos a través de las Escrituras y no de falsas acusaciones de supuesto legalismo o rigidez o intelectualismo, seremos transformados por el Señor. Pues Él ha mandado no solamente a predicar el Evangelio, recuerden Mateo 28:19, sino a que se hagan discípulos hasta el fin del mundo. Y no solamente ha mandado, sino ha prometido que estará con nosotros todos los días, guiándonos, gobernándonos, intercediendo y bendiciéndonos a cada uno de nosotros. Solo en Cristo, hermanos, hallamos la sana doctrina. Solo Él es la verdad pura. Solamente creyendo en Él, en lo que Él hizo, en lo que Él dijo, estaremos en los verdes pastos de verdad. Solamente en el Señor Jesucristo podremos hacerlo. Él nos dio ejemplo, Él nos dejó palabra a través de sus apóstoles, creámosla y vivamos a través de ella. Atendamos a este llamado del Señor como Timoteo tenía que atenderlo. No olviden, son las últimas palabras de Pablo. Por eso es importante todo lo que él estaba diciendo. Por eso debemos tener oídos atentos y corazones protegidos, entendiendo que la sana doctrina es importante, hermanos. Atendamos el llamado del Señor como iglesia, pero también hago un llamado a los hombres. Tal vez el Señor lo está llamando a usted a ser un maestro, a ser un pastor, a ser un predicador, hermano. A predicar la sana doctrina. ¿Qué está esperando? Empiece un proceso, empiece el camino. Dispóngase, anímese, atienda el llamado si el Señor se lo está haciendo. Que se levanten más maestros, más pastores para la gloria del Señor y que podamos seguir predicando la palabra en todo lugar. También quiero hablarles a los amigos, que son bienvenidos, por supuesto, pero quiero decirle, amigo, que solamente hay una verdad, no hay dos ni tres, y esa verdad está en Cristo. La sana doctrina es esta, mi hermano, que Cristo, quien vino al mundo para resolver el problema más grande de las personas, que es el pecado y sus consecuencias, da la oportunidad de creer en Él y ser salvo. De lo contrario, si no cree en esta sana doctrina, en esta pura doctrina, seguirá engañado hasta los últimos días de su vida y en el día del juicio recordará la oportunidad que tuvo hoy para arrepentirse, pero no quiso. Muy bien, mis hermanos, como conclusión, hemos visto por qué debemos tener los oídos atentos y los corazones protegidos y por qué es importante la sana doctrina. La vimos a través de la advertencia de Pablo de la comezón de oír, la vimos a través de las consecuencias de seguir las concupiscencias y la vimos a través del llamado de seguir la sana doctrina y de no desfallecer. Así que, mis hermanos, que el Señor sea exaltado en su verdad y en la iglesia por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Amado Señor, te damos mil gracias por estas verdades preciosas, Señor, que nos alientan, que nos permiten seguir adelante, Señor, con denuedo y convicción, no por nuestras fuerzas o nuestra inteligencia, sino por tu santa palabra, por tu gracia y misericordia, Señor, porque eres bueno y maravilloso, porque estamos en este día no para adorarnos a nosotros, sino a ti, Señor. Tú eres el único digno y por eso en este culto, Señor, ofrecemos adoración solamente a ti, Señor, en Cristo Jesús.
Te damos gracias, Señor, por cada una de las bendiciones que nos das, por esta iglesia, Señor, por cada uno de los hermanos, por los pastores y maestros, Señor, porque nos guardas de la mentira y nos conduces con la verdad. Guíanos y ayúdanos a seguir avanzando, Señor, a que no seamos como Sardis, sino más bien, Señor, que podamos vivir como una iglesia amada donde Cristo es la cabeza y donde todos como un cuerpo entrelazado podemos honrarte, Señor, servirte y adorarte como es digno de ti. Así que, Señor, te damos gracias y te pedimos que nos ayudes con todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén.